Bienvenido, amados hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Este es el programa El Poder de la Palabra de Dios. Somos de la Iglesia Ministerios Llamada Final, aquí ubicada en Oklahoma City. Hoy con ustedes, yo soy el hermano David Trujillo, juntamente con mi hermano José Quesada, que hemos venido a través de la luz de la palabra del Señor, ¿verdad? A través de su consejo, a ser edificados, ¿verdad? El tema que hemos traído hoy, le hemos titulado, Seamos buenos siervos de Dios y recibiremos la recompensa, ¿verdad? Porque Dios va, y hoy vamos a ver a través de su palabra, a recompensar a aquel que bien les sirve. Amén. Entonces, entremos en desarrollo. Vamos a ir a Levíticos 25, 55. Y antes de entrar a eso, pues si gustarías introducirnos con una oración. Amén. Amén, Señor amado, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado, Padre, de poder reunirnos, Señor amado, y poder aprender lo que tu palabra nos enseña, Padre. Te pedimos, Señor, que en este tiempo, Padre, tú tomes control, Señor amado, de nuestras vidas, Padre, que en este día, Padre, sea tu Espíritu Santo, Padre, en cual nos ministre, Padre, que nos guíe, Padre, en lo que es tu palabra, Padre, aprender lo que es ser buenos siervos ante ti, Señor amado, creyendo, Padre amado, que tú eres un Dios, Señor, grande y poderoso, Señor, que tus palabras, Señor, son sabias, Señor amado, y que tu palabra es poderosa, Señor amado. Nos entregamos en este día, Señor amado, a aprender, Señor amado, lo que tú, Señor, tienes para nosotros, a recibir, Señor amado, la palabra que tú tienes para nuestras vidas en este día, Padre. Toma control, Señor amado, de nuestros cuerpos, Padre. Toma control de nuestras palabras, Señor amado. Creemos, Señor amado, que podemos salir, Señor, transformados, Padre amado, a través, Señor amado, de lo que es, Señor, estudiar tu palabra, leer tus palabras, Señor amado. Que a ti, Señor amado, sea toda honra y gloria, Señor amado. Que seas tú, Señor amado, el centro, Señor amado, lo que hacemos nosotros en este día, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Entonces, muy bien, entramos a Levíticos 25, 55. Dice, pues los hijos de Israel me pertenecen, son mis siervos, a quienes saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Entonces, sabemos que la Biblia o la palabra de Dios muchas veces habla figurativamente, ¿verdad? O en sombras, por decir. En este caso, sabemos que Israel es una sombra de nosotros, que somos ahora, que le hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Hemos llegado a ser pueblo de Dios, ¿verdad? La palabra del Señor dice, pues los hijos de Israel me pertenecen. Entonces, como hijos de Dios, como su pueblo, le pertenecemos, ¿verdad? Entonces, Israel es sombra del pueblo de Dios, que somos nosotros, que le hemos recibido, que le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. El faraón, muy bien, sabemos que es sombra de el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Que era el que nos tenía oprimidos, igual que a este pueblo de Israel. Y tenemos a Egipto, que es sombra del mundo, de donde Dios nos rescató, igual que a este pueblo, ¿verdad? Nosotros estábamos en la misma condición que se encontraba este pueblo, ¿verdad? Estábamos atados al pecado, estábamos perdidos, dice la palabra, ¿verdad? Y Dios en su gran misericordia nos rescató, ¿verdad? Muchos tenemos testimonios de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Y podemos relacionarnos tanto a esto, ¿verdad? A esta historia del pueblo de Dios que estaba oprimido por el faraón, ¿verdad? Que se encontraba en Egipto, que es sombra del mundo. Igual a nosotros éramos esclavos del pecado y hacíamos la voluntad de Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero Dios en su gran poder y su gran misericordia nos rescató, como dice la palabra, ¿verdad? Que a quienes saqué de la tierra de Egipto, y yo soy el Señor su Dios. Entonces, si podemos ver y basarnos y poder establecer que Dios liberta a este pueblo, los
hace libres, por decir, de ese dominio que el faraón, que significa Satanás, tenía, ¿verdad?, sobre ellos. Les da libertad, pero con un propósito. Y dice que ahora son mis siervos, porque Él les libró de Egipto. Él les libró de la mano del faraón para que fueran sus siervos, para que les sirvieran. Igual como Dios nos ha librado a nosotros, nos ha dado libertad, ¿verdad?, del pecado, ¿verdad? Porque antes, yo no sé tú, pero por ejemplo, yo en mi caso, yo era esclavo del pecado. Yo hacía la voluntad de Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero Dios en su gran misericordia me libró y me ha librado con propósito de que yo sea un siervo de Él, ¿verdad? Que yo sea un siervo del Señor. Y para ampliar esto un poquito más, no sé si tú pudieras expander nuestro conocimiento un poquito más en relación a lo que es un siervo y tal vez el por qué es que debemos servir a Dios. Sí, cuando indagábamos, hermanos, mirábamos en el diccionario sobre lo que es un siervo y explica que es un esclavo. Pero, ¿qué exactamente es un esclavo? Yo creo que normalmente la idea o la imagen que tenemos nosotros sobre un esclavo es como un prisionero. Alguien que pues a la fuerza está como en una condenación de trabajar o obrar o hacer algo, digamos, sobre un castigo que ellos pues están pagando. Y pues normalmente cuando yo pienso en la palabra esclavo, pues mi mente va como alguien con cadenas, ¿verdad? Sí. Alguien trabajando, alguien que está siendo golpeado. Y se me hace un poco sorprendente que se use esa palabra relacionada a lo que es un siervo, porque un esclavo pues se refiere a una persona que es propiedad de otra. En la esclavitud, pues los más poderosos eran los que tenían esclavos y ellos estaban a lo que es la voluntad de ellos. Entonces ellos tenían que trabajar conforme a las necesidades de su señor o de su amo. Y entonces yo me quedé un poco confundido porque la palabra esclavo es algo grande, es algo, sí. Es una palabra un poco fuerte. Pero cuando uno indaga sobre lo que es la esclavitud, especialmente en los tiempos de antes, platicábamos hace unos días sobre eso, que habían gente que pues cometían cosas y quedaban prisioneros y tenían una deuda, y nosotros hoy en día tenemos, uno se puede decir la bendición, ¿verdad?, de pagar una multa, de pagar y salir. Pero si uno no tiene ese dinero, pues se queda adentro, se queda todavía ahí, pues sea en una cárcel o en un corte esperando un día, esperar de estar enfrente de un juez. Sí. Y en los tiempos de antes lo que sucedía es que los señores o los amos, ellos venían y pagaban esa deuda de un prisionero. Y lo que ellos pedían es, ok, no te vas a quedar acá, he pagado tu deuda, ahora tú vienes a trabajar por mí hasta que tú pagues tu deuda. Y para mí, pues, yo me imagino que era una oportunidad buena para una persona que se encontraba como prisionero de decir, en vez de yo quedarme acá, me ha dado oportunidad de yo trabajar fuera de acá y todavía poder estar, no tan libre, pero no estar encerrado en una cárcel. Y lo que sucedía es que cuando ellos llegaban a cierto tiempo y pues repagaban la deuda de ellos, el amo viene y dice, pues ya has pagado tu deuda, tú eres libre, ya te puedes ir. Y muchos de ellos decidían quedarse. Y para que alguien tome esa actitud de decidir ya no ser libre o vivir su vida fuera de esto, decide quedarse y todavía servirle a ese Señor. Y yo creo que eso viene de una área de gratitud, que uno ve, ¿verdad?, dónde es, donde podría estar. Y si no fuera por esta persona de entregarle esta oportunidad, todavía estuviera yo aún más peor, todavía pagando lo que sea que cometió en ese tiempo. Y yo me imagino que a lo mejor durante esos tiempos, pues el amo le daba sus órdenes, él trabajaba, funcionaba y se creaba como una relación. Y la persona que es esclavo, se considera esclavo, miraba eso como una oportunidad nueva.
él ha pagado lo mío, que yo hago esto porque yo le debo a esta persona algo, y por tanto tiempo el tratamiento de los amos, de los señores, a lo mejor le impactó el corazón y dijo, oh, esta persona no es alguien malo, me vino a ayudar, no me está maltratando y me ha ayudado con esto, y ahora yo decido quedarme acá. Y cuando hablamos de un siervo, es alguien que siente aprecio o afición, es alguien que está destinado a ejercer funciones o prestar sus servicios a un señor o amo, al cual está incondicionalmente sometido, esclavo que se encuentra al servicio de un señor. Entonces ahí vemos como el cambio del sentido cuando mirábamos la definición de un siervo, de esclavo. Entonces ahora se presta su voluntad, se presta a lo que es su ejercer, su trabajar, a lo que es el servicio de su Señor. Yo creo que cada uno de nosotros, si el Señor nos ha librado, como poníamos de ejemplo de Egipto, podemos decir esa gratitud de que, oh, el Señor me ha sacado de acá, me ha librado, me ha pagado esta deuda. Nosotros como siervos aún tomar esa misma decisión de gratitud, de decir, oh Señor, yo te debo todo a ti. Si no fuera por lo que tú me has entregado, yo no tuviera la libertad que ahora tengo yo. Y con esa libertad te lo entrego yo a ti, porque tiene que venir de una área de gratitud. Sí. Porque si no viene de un entendimiento, de reconocer el amor grande que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, nos quedamos como la definición antigua de lo que es esclavo, que ya las cosas son a la fuerza, o es que ¿por qué voy a ser un esclavo yo? Pero la definición es, no, alguien que se presta ahora a hacer la voluntad de su Señor en vez de la voluntad de uno. Sí, y es muy interesante porque prácticamente lo que puedo entender yo es que, ¿verdad? Hay una diferencia entre un esclavo que es esclavo así por fuerza, por decir, y lo que estás dejando ver tú, ¿verdad? Un esclavo que es un esclavo por amor, porque ya, digamos, Dios nos ha librado, nos ha dado libertad, y es muy, para mí, interesante que un siervo, explica el diccionario, como dice aquí, que es un esclavo. Entonces el esclavo, ¿verdad?, hace la voluntad de su amo. Muchas veces, ¿verdad?, el esclavo que está a la fuerza hace la voluntad de su amo, pero porque es a la fuerza, no le queda de otra. Pero como dices tú, y que basado en esa ley, que los amos los trataban tan bien, y también es interesante que les permitían tener hasta familia. Y los amos cuidaban hasta las familias de ellos y se casaban y tenían hijos. Entonces, como dices tú, en agradecimiento, pues, estarían locos estos en decir, yo me voy y busco mi libertad, ¿verdad? Y tener que ahora empezar de nuevo y decir, pues esta persona me ha hecho tanto bien, me rescató tal vez en mi punto más bajo, cuando nadie dio nada por mí, ¿verdad? Esta persona vino y me rescató de ese lugar en donde estaba, ¿verdad? Yo me imagino las cárceles de antes comparadas a las cárceles de hoy. Si estar en la cárcel hoy día, ¿verdad?, es algo terrible, ¿verdad? Es algo que no se le desea a nadie, ¿verdad? Estar encerrado en una jaula, por decir, ¿verdad? Y eso es que tal vez estamos más avanzados en tecnología, en estas cosas, pero es feo estar en esos lugares. Por decir, me imagino cómo eran los tiempos de antes, ¿verdad? En qué tipo o en qué situaciones, cómo eran las condiciones de esas cárceles. Entonces yo pienso que esa gente, en ver, ¿verdad?, alguien me rescató, el sentido de agradecimiento, llegar al punto de decir, porque uno espera ese momento, como tú dices, para decir, oh, llegó el momento de la libertad, ahora me voy, sí, ¿verdad? Pero es muy interesante decir, el optar por no tomar esa libertad, por el trato, ¿verdad?, que este amo ha dado. Nosotros estamos en esa misma condición, que ahora como siervos hemos llegado a ser, entre comillas, esclavos de Cristo. Y me gustaba que decía, es alguien que está incondicionalmente sometido. Entonces, esto es estar sometido sin condiciones.
Esto es incondicionalmente, ¿verdad? Es alguien que se encuentra al servicio de su Señor. Entonces ellos llegaban y dejaban de ser, ahora un esclavo por cumplir tu tiempo, por decir, ¿verdad? Terminé mi tiempo y me voy. Y ellos optaban de decir, no, mejor me quedo contigo, porque pensaban, wow, aquí tengo todo. Esta persona, mi amo, me trata tan bien, me da de comer, me sustenta, me da protección, tengo todo lo que necesito, no me falta nada. Sería un loco, ¿verdad? en irme, tal como Dios ha sido con nosotros. Sí. Y es muy bonita esa comparación, porque yo no sé, pero para mí Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas. Con mi esposa muchas veces nos sentamos a hablar, ¿verdad?, sobre las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y hay un nivel de agradecimiento hacia Él, porque sabemos lo que antes éramos, sabemos lo que en la condición en la cual nos encontrábamos, lo que Dios hizo cuando nadie ¿verdad?, prestó ese tiempo, ¿verdad? Nadie invirtió tiempo en nosotros. Cuando nadie se fijó en nosotros, en nuestros puntos más bajos de nuestra vida, Dios lo hizo. Nos rescató y nos ha dado, ¿verdad?, hoy libertad, pero libertad para que le sirvamos. En agradecimiento, porque la palabra del Señor dice en 1 Samuel 12:24, solamente teman al Señor y sírvanle en verdad con todo su corazón, pues han visto cuán grandes cosas ha hecho Él por ustedes. Entonces, la palabra nos dice, teman al Señor y sírvanle con todo su corazón por las cosas que Dios ha hecho, por lo que hemos visto Dios hacer en cada uno de nosotros. Hermano, yo pienso que para mí eso es algo especial, ¿verdad? ¿Dónde éramos? Lo que éramos, perdón, para dónde íbamos, ¿verdad? La palabra nos enseña que estábamos predestinados para ir al infierno, pero Dios en su gran misericordia fijó sus ojos en nosotros, ¿verdad? Esos ojos de compasión, esos ojos de amor, y ahora, por la gracia y la misericordia de Dios, podemos decir que somos hijos de Dios y que vamos rumbo al cielo, ¿verdad? Si es que le servimos bien, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado libertad. Entonces digo yo, ¿cómo no servir, ¿verdad? Y yo pienso que esto entra, ¿y por qué debemos servir a Dios? Entonces podemos ver que debemos servir a Dios en agradecimiento. Amén. Por las cosas que ha hecho en nuestras vidas, porque no hay una cantidad de dinero, no hay el suficiente dinero en este mundo para repagarle a Dios lo que Dios ha hecho por nosotros. El simple hecho de venir a este mundo, ¿verdad?, humillarse, hacerse carne, ¿verdad?, entregarse por nosotros, sufrir la muerte de cruz por nosotros, para pagar por nuestros pecados, para liberarnos, para darnos salvación, ¿verdad? ¿Cómo no servirle a alguien que nos ha mostrado tanto favor, que nos ha mostrado tanto amor, que nos ha mostrado tanta misericordia, que nos entiende, ¿verdad? Y es tan detallista con nosotros, ¿verdad? Que Él sabe, dice la palabra de Dios, hasta cuántos pelos tenemos en la cabeza. O sea, alguien que presta tanta atención a nosotros, ¿cómo no servirle a Dios, ¿verdad? Pero yo creo que es importante, porque tal como hablábamos acerca del pueblo de Israel, ¿verdad? Dios hizo cosas grandes en ellos. Dios hizo cosas, o sea, milagrosas, que creo que hasta el día de hoy ninguno de nosotros hemos visto esas cosas, ¿verdad? De tomar a ese pueblo, de librarlos de la mano del faraón, ¿verdad? De hacerles cruzar, ¿verdad?, por un mar, de partir un mar en dos y hacerlos pasar en seco, y después usar ese mismo mar para destruir a sus enemigos
uno queda en asombro, dice, wow, me gustaría haber podido ver eso, ¿verdad? Y yo digo, qué cosas grandes y maravillosas hizo en ese pueblo. Eso es como para decir, no cabe duda que tú eres Dios, ¿verdad? Te serviré por el resto de mi vida. Pero a través de la palabra podemos ver que eh, ese pueblo estaba insatisfecho. ¿Por qué? Porque decían cosas como, me recuerdo cuando estaba en Egipto, cuando comíamos carne y comíamos peces y teníamos esto, ¿verdad? Después de ver las cosas grandes que Dios había hecho en sus vidas, eso es como para rendirse completamente al Señor en servicio. Pero podemos ver otra actitud en este pueblo. Y yo creo que muchas veces eso lo podemos trasladar a nuestras vidas personales, que hemos visto la mano de Dios, hemos visto las cosas maravillosas y grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero estamos indecisos, ¿verdad? A que si vamos a servirle a Dios o dedicarnos al servicio del Señor completamente. Hemos visto la mano de Dios, hemos visto a Dios obrar, ¿verdad? Nuestras vidas, pero no estamos seguros si queremos rendir nuestras vidas al servicio de Dios, porque podemos estar en el Evangelio, podemos haber recibido al Señor, podemos, ¿verdad?, haber hecho la confesión de fe y estar congregándonos en una iglesia buscando al Señor, pero tal vez no estamos decididos a servirle, ¿verdad? Yo pienso que si sabemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, si hemos visto su mano poderosa, muchos hemos visto milagros grandes suceder, ¿verdad?, en nosotros a través de la mano del Señor. Ahora es tiempo que nos decidamos, que nos lleva a nuestro siguiente punto, es que tenemos que decidirnos ahora a quién vamos a servir. Amén. Y no sé si pues te gustaría aplicar algo aquí. Y sobre, y es verdad lo que tú dices, es agradecimiento que tiene que salir de cada uno de nosotros. Es cómo no estar agradecidos con Dios. Sí. Tú me has compartido tu testimonio y pues son testimonios y la gloria es para Dios siempre. Amén. Y cada uno de nosotros tenemos un testimonio en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, aunque el testimonio de mi hermano David es bien diferente del testimonio mío. En el final el Señor nos va a llamar a su camino conforme Él ha destinado a cada uno de nosotros. Pero en el final, el agradecimiento que deberíamos de tener cada uno de nosotros es demostrárselo a Él de regreso. Si nosotros acá, cuando alguien nos hace un favor pequeño, le regresamos a veces lo doble de lo que nos que hizo, a veces es un raite que nos dan y le damos a un doble de ese favor. Y si Dios viene y nos rescata de un lugar y nos entrega la salvación, nos entrega libertad, nos entrega sanidad, aún yo puedo testificar que, y ahí los hermanos, aún David, mis pastores, que aún yo he quedado sin vida y por medio del poder que tiene nuestro Dios, entregó vida de nuevo mi cuerpo y es por la gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Que yo estoy acá todavía con vida y son cosas que uno tiene que realmente apreciar, de decir, no hay nadie más que me pueda entregar vida. Muchos que quedan muertos y ya no se levantan, y de saber que el Señor aún ha obrado en la vida de uno, cómo no uno entregarle su servicio, cómo no uno ser un esclavo, ¿verdad? Para poder complacer a mi Señor, Amén. complacer a aquel que me ha entregado a mí todo, que te ha entregado a ti, la vida que tú tienes, las bendiciones que has recibido, y aún nuestros hermanos que esperamos, ¿verdad?, que la palabra del Señor venga a hacernos ver el agradecimiento que deberíamos tener cada uno de nosotros, y respeto de tomar la decisión. Ahí yo creo que tienes un versículo que podemos aplicar sobre tomando esa decisión en que se tiene que servir a un Dios, se tiene que servir, se tiene que tomar esa decisión en que es Dios o el mundo. Sí, y ese versículo es Mateo 6:24, dice,
Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Entonces, esto es algo muy importante, porque la Biblia hace referencias a que no podemos servir a dos señores. Entonces, regresamos a que tenemos que decidirnos a quién vamos a servir. Si no estamos sirviendo a Dios, tenemos que preguntarnos a quién es que estamos sirviendo, ¿verdad? Porque muchas veces podrán decir, ay, hermanos, eso se escucha muy feo, ¿verdad? Yo no soy siervo de Satanás. Pero aquí dice que no puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Muchas veces, digamos, por seguir riquezas en este mundo, por seguir cosas materiales, ¿verdad? No nos decidimos a servir a Dios. Y yo siempre lo he pensado de esta forma, ¿verdad? Y hablo con mi hijo porque está joven, ¿verdad? Y en pequeño, y yo tengo que instruirlo, es mi deber, ¿verdad? Instruirlo, pero yo creo que muchas veces uno se deja moldear por la visión de este mundo, se deja llevar por la corriente de este mundo, ¿verdad? Aquí le enseñan a uno desde pequeño que si quiere uno ser, ¿verdad? Alguien importante, por decir, si quiere llegar uno a ganar mucho dinero, ¿verdad? Uno tiene que esforzarse, uno tiene que sacrificarse, uno tiene que estudiar, ¿verdad? Llegar a recibir, ¿verdad? Digamos, certificados y cosas por este estilo, ¿verdad? Que no estoy diciendo que eso es malo, ¿verdad? No vayamos a malentender. Si Dios nos da la oportunidad de prepararnos, gloria a Dios, amén. Tenemos que hacerlo, pero nuestro enfoque no debe ser, o sea, hacia las riquezas de este mundo, porque nuestra bendición proviene de Dios. Amén. La palabra del Señor dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar en Dios. Pero aparte de eso, ¿verdad? Tenemos que decidirnos por servir a Dios, porque la palabra nos dice, no podemos servir a dos dioses. Amén. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que al final del día, nuestras decisiones es sacrificar el servicio a Dios. Sacrificar lo que hacemos por Dios. ¿Acaso fue el mundo el que nos salvó? ¿Verdad? ¿Acaso fue nuestro trabajo, el dinero, el que nos dio libertad? No. Fue la sangre de Cristo. Fue el sacrificio redentor que Él hizo por nosotros. ¿Verdad? Fue el Padre que envió a su Hijo en amor a nosotros, su creación, ¿verdad? Por medio de eso es que somos salvos. Amén. Pero lamentablemente, ¿verdad? Hemos dejado que nuestra visión sea cambiada. Y la palabra dice, no puedes servir a la vez a Dios y a las riquezas. Entonces tenemos que decidir y estar seguros, ¿verdad? ¿A quién es que yo voy a servir? ¿A quién es que yo voy a servir? Si Dios nos ha librado, si Dios ha hecho la obra milagrosa en nuestra vida, si Dios rompió las cadenas, las ataduras, si Dios quitó esas vendas que nos cegaban, que no nos dejaban, ¿verdad?, ver la realidad que es nuestro Señor Jesucristo, cómo nos servirle. Pero tenemos que estar decididos y decidirnos si riquezas, si cosas materiales, ¿verdad?, o servimos a Dios, que al final del día, ¿qué es lo más provechoso para uno? Lo de Dios. Lo de Dios, porque Pablo decía, ¿de qué me sirve ganar el mundo entero si al final mi alma se perderá? ¿De qué nos sirve, ¿verdad?, tener riquezas? ¿Verdad? Otra vez, no quiero que vayan a malentender. Si Dios nos bendice y Dios nos enriquece, que en sí somos ricos, ¿verdad? Porque nuestro Dios es el dueño del oro y la plata, ¿verdad? Pero hay una diferencia entre que sea bendición de Dios y que dejemos el servicio a Dios por seguir estas cosas, que al final perecerán. Pero
la oportunidad que Dios nos ha dado de servirle, ¿verdad? Tenemos que aprovecharla y decidirnos por completo servir a Dios, ¿verdad? Porque antes éramos esclavos y esclavos del pecado, ¿verdad? Antes no hacíamos nuestra voluntad o la voluntad de Dios, por decir, sino la voluntad del diablo. Y puede que seamos como aquellos, ¿verdad? Israelitas que Jesús le estaba hablando en Juan 8:33. Dice, y ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Jesús dice, le respondió en el versículo 34, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, ¿qué éramos nosotros? Esclavos del pecado. Si nuestra visión es la visión del mundo, ¿verdad? Y hacemos la voluntad del mundo, entonces nosotros nos estamos constituyendo como esclavos del pecado. Pero ahora Dios nos ha hecho libre y nos ha dado libertad para que nos decidamos y le sirvamos a Él con esa libertad que nos ha dado. Y no sé si te gustaría aplicar algo, ¿verdad? Aquí en esto, en lo que estamos hablando. Sí, hoy en día yo creo que vemos las enseñanzas que se han levantado bastante sobre, no, pues mayormente la nueva generación que se ha levantado es que no le debe a nadie nada, que nadie, ellos no le deben, aún la enseñanza ni a sus padres le deben algo, porque andaba escuchando un comentario sobre eso, ¿verdad? Sobre hoy en día cómo la generación se está levantando y pues se quieren como crear su propio estilo de vida, crear que cada uno, ¿verdad?, puede hacer lo que quiera. Y amén, ¿verdad? Dios nos ha librado, nos ha entregado esa libertad de aún tomar esa decisión de seguir el camino de Él o no. Pero se ha levantado como eso de que no le debemos a nadie algo, que no tenemos, por decir, una deuda a ninguno, porque no lo vemos en papel, no estamos en corte, no tenemos, ¿verdad?, un bill grande que le debemos al gobierno, algo así. Pero como leemos, si cometemos pecado, estamos esclavos de alguien. Y esa, pues, es Satanás, que el Señor lo reprenda. Y de ahí el Señor nos sacó. Y si lo aplicamos como hablábamos de los tiempos de los prisioneros que estaban encarcelados, pues si ponemos nuestras vidas como el ejemplo ahí, nosotros estábamos en esa cárcel. Amén. Y por la gracia y misericordia de nuestro Dios viene nuestro amo, que es nuestro Señor Jesús, y dice, yo pago por él. Yo pago por David, yo pago por José, yo pago por mis hijos, yo pago por ellos. Y él dice, sírveme a mí. Y esa decisión, aún en los tiempos de antes, prepagaban esa deuda, pero ¿cómo pagarle tanto favor a nuestro Dios? Entonces, ¿cómo decir? Nos paga la deuda, nos saca de la cárcel y aún mismo ahí libres dice, ok, tienes dos opciones. Yo ya te pagué, me sirves a mí, te vas acá. Pero ahí vemos, el Señor pagó algo. Sí. Había algo, nosotros teníamos por decir, una deuda, aunque no es algo monetario, ¿verdad? No es algo de dinero. Nuestras vidas espirituales estaban atadas a lo que es el pecado, a lo que es. Y ahorita en cómo se han levantado las cosas es como quieren remover esa enseñanza de decir, no, tú no le debes nada a nadie, tú nunca estabas en deuda, tú eres alguien nuevo, limpio y todo eso. Entonces, el Señor bien nos dice en la palabra, estábamos condenados a muerte y Él viene y nos entrega salvación. Y aún también permíteme, y cuando hablamos de ser libres del pecado, no sé tú, pero ese sentir uno lo siente en su vida, aunque uno no lo ve, tú no me puedes ver a mí, tú no
puedes ver, como decir, las cadenas que a lo mejor uno tiene en sus manos, en sus piernas. Tú no puedes ver la condición espiritual y aún uno crece y como se hace normal, pero cuando uno se presenta y siente cómo es que el Señor quita ese peso, cómo es que rompe esas cadenas, uno siente cómo hay un cambio en la vida de uno, las cosas se sienten con más alegres, uno siente físicamente, aunque otro puede decir, oh no, se ve igual el hermano, se ve igual la hermana, uno puede sentir esas cadenas ser rotas, uno puede sentir esa libertad y yo creo que eso es lo que el Señor nos quiere entregar a cada uno de nosotros, el compartir eso, es que uno puede decir, oh, es que la depresión es algo normal, oh, es que esa parte de mi vida, pero cuando uno se entrega y reconoce a su Señor y recibe esa libertad, uno se da cuenta, oh, no, eso no es la vida, eso no es normal, realmente hay algo más grande fuera de ahí, pero es de reconocer que venimos de una esclavitud, de reconocer el estado de donde veníamos nosotros, reconocer exactamente nuestra posición para realmente tener ese agradecimiento genuino dentro de cada uno de nosotros de decir, Señor, yo reconozco que pues yo estaba atado, yo soy esclavo del pecado, pero yo creo en lo que tú has hecho por mí, yo creo que tu sangre fue derramada y me ha entregado la libertad, pero no podemos llegar ahí hasta realizar la condición de cada uno de nosotros. Como se levantan problemas en la vida y aun cuando uno tiene la culpa, uno no puede resolver eso hasta que llega a entender exactamente la condición, de dónde está el problema, de dónde es que viene esto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir no le debemos a nadie algo cuando nosotros estamos encadenados, estamos nosotros bajo la autoridad de alguien que ni tiene algo bueno para nuestras vidas? No teníamos un destino que no nos lleva a la vida eterna, nos lleva a la muerte, pero comienza ahí, de llegar de entender, ok, Señor amado, yo reconozco la verdad, yo estoy en esta condición, yo vivo este estilo de vida, aún a veces uno ni sabe por qué hace las cosas que hace, porque está bajo la orden de otro amo, por decir. Pero es muy importante nosotros llegar a entender eso, y en Romanos 6:17 dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio. 18, ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Y ahí vemos la libertad que, digamos, que nos da Dios, y ahora lo que nosotros deberíamos de ser con esa libertad que nos ha dado. Si a nosotros nos ha dado bien, el Señor, regresarle a Él también bien. Él no nos ha maltratado a nosotros, Él no viene y nos demanda algo, Él no viene y nos dice, oh, tú tienes que ser esto, tú tienes que ser, nada es a la fuerza, y de ver el tanto cariño de un Dios poderoso, de decir, no, yo te entrego la oportunidad a ti, pero reconoce, yo te he tratado bien. Y si al mundo y si nuestras familias y a los hermanos, si nos tratan bien, nosotros los tratamos bien a ellos, y lo mismo con nuestro Dios. Él nos ha tratado bien, y yo creo que ahí es donde uno llega a tener la dificultad de tomar la definición de que nosotros tenemos una religión, porque todo es a la fuerza. Oh, es que los de ahí son bien estrictos, ¿verdad? Ellos solo enseñan esto, no se puede hacer nada, no se puede hacer esto. Como hablabas, la riqueza no hay problema de tener riquezas, no hay problema de ser bendecidos por el Dios que tenemos, pero tenemos que regresar el bien por lo bien que hemos recibido nosotros. Sí, y pues al saber que pues hemos sido libres, yo creo que es algo que nos va a ayudar a tomar esa decisión de decidirnos por servir a Dios, ¿verdad? Porque podemos ver, la palabra es clara cuando dice no pueden servir a dos señores, no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Entonces, si Dios ha hecho tanto bien por nosotros, ¿verdad? Y un día vamos a estar delante de Él, ¿verdad? La mejor decisión es servir a Dios. Pero acerca de lo que estamos hablando, de la libertad, ¿verdad? Que Dios nos ha librado, dice, del pecado, y están al servicio de Dios. Entonces Dios nos ha librado, ¿verdad? Con el fin de que
estemos a su servicio. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, dicen, vivan como gente libre, pero no usen su libertad como excusa para hacer el mal, sino vivan como siervos de Dios. Entonces la palabra nos insta a que sí, somos libres, pero no libres para hacer nuestra voluntad o lo que nosotros queremos, sino libres, ¿verdad?, para que le sirvamos a Dios, porque antes éramos esclavos del pecado, estábamos atados, no podíamos hacer la voluntad de Dios. Y ahora Dios es tan grande y tan misericordioso que dice, yo te voy a librar. Voy a romper esas cadenas, voy a romper esos amarres, voy a romper esas ataduras, pero para que me sirvas por amor, ¿verdad? Porque Dios es lo que quiere, que le sirvamos por amor. Alguien que sirve por amor, oh my God, va a hacer un trabajo excelente. Sí. No va a tener a alguien que estar detrás de esa persona. Haz esto, haz aquello, se te olvidó hacer eso, has hecho aquello. Bueno, esa persona que ha sido librado del pecado, ¿verdad? Es alguien que va a servir a Dios por amor. Es alguien que va a tomar esa libertad para servir a Dios, no para hacer el mal, como dice la palabra, porque muchas veces, oh sí, ahora he sido librado, ¿verdad? Pero, ¿para qué? Para estar al servicio de Dios, es lo que la palabra dice. Tenemos que decidirnos, ¿verdad?, a servir a Dios. Tenemos que decidirnos y no estar con un pie adentro y un pie afuera. Quiero servir a Dios, pero también quiero seguir, ¿verdad?, lo del mundo. Quiero servir a Dios, pero quiero también seguir las riquezas de este mundo, ir tras las cosas de este mundo. Entonces, en realidad tenemos que preguntarnos a quién estamos sirviendo. Porque tenemos que buscar ser siervos de Dios. Tenemos que anhelar ser buenos siervos de Dios. Jesús nos da un gran ejemplo, ¿verdad?, en lo que es ser siervo. Y en realidad no hay excusa, porque muchas veces agarramos eso como pretexto, ¿verdad?, que como dices tú, hemos sido adoctrinados o enseñados, ¿verdad? ¿Verdad? Yo creo que hemos escuchado el término muchas veces, no ser choleros, ¿verdad?, de nadie, ¿verdad? Entonces, pero para mí Jesús nos dio un gran ejemplo en lo que es ser un servidor o un siervo, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros ponemos la mirada en que, pero a mí no me gusta el pastor de esta congregación, yo por eso no quiero servir. Pero a mí no me cae bien el hermano que está, ¿verdad?, tal vez al frente del grupo de evangelismo, o al frente del grupo de ujieres, ¿verdad?, o de servidores, o de maestros, de niños, o en media, tantas áreas que hay para servir, ¿verdad?, tantas opciones en las que uno puede servir. Y muchas veces es el pretexto que uno usa. Yo no lo hago, ¿verdad?, cuando en realidad tenemos que servir como que estuviéramos sirviendo a Dios, no al hombre, ¿verdad? Un poquito más adelante vamos a ver eso. Pero Jesús nos da un gran ejemplo. Él siendo quien era, la palabra de Dios dice en Marcos 10:45, dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Y dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿hay alguien más alto que Dios? No. ¿Hay alguien más supremo que Dios? No. Dios, dice la palabra, que está sentado a la diestra del Padre. Imagínate tú, tan gran posición, el mando que tiene Dios, el poder, ¿verdad?, el poderío. Digo yo, wow, Dios tan grande. No tenía necesidad de humillarse, hacerse carne, venir a este mundo y servir. Sino tendría que ser de la otra manera. Pero Jesús es ejemplo para nosotros en todo aspecto.
que dice la palabra que Él no vino, y nos da ejemplo, Él no vino para ser servido, sino que Él vino para servir. Y es algo muy interesante porque a quién no le gusta que le sirvan, ¿verdad? ¿A quién no le gusta entrar por la puerta de la iglesia y que esos hermanos que están a la entrada los reciban con tanto cariño y tanto amor? Le hace sentir bien a uno, ¿verdad? Que le diga, siervo del Señor, bienvenido a la casa de Dios, ¿verdad? Y que estén ahí atendiéndolo a uno. Es muy bonito. ¿Quién no le gusta eso? Pero Él nos da ejemplo en que Él vino para servir, no para ser servido. Entonces ahora Dios nos ha dado libertad. Dios nos ha hecho libres del dominio de Satanás. Amén. Para que nos decidamos a servir, ¿verdad? A lo que Dios nos ha llamado, que es a servir. Pero muchas veces ponemos nuestro pensamiento y razonamos, ¿y por qué yo voy a servir? ¿Verdad? ¿Por qué voy a servir, hermano? Hay tanta razón. Hemos visto a través de la palabra las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. El servirle, ¿verdad? Por amor, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo pienso que si nos podríamos hablar de lo que Dios ha hecho, estaríamos aquí un largo plazo de tiempo, ¿verdad? Porque Dios ha sido maravilloso y ha sido bueno y ha sido grande. Nos ha dado libertad, pero para que le sirvamos. Amén. Y debemos estar muy claros de eso. Sí. Y esto es algo que nos va a ayudar, hermano, a decir, ok, ¿qué es lo que Dios ha hecho por mí? Y como que es la balanza, ¿verdad? Y que ponemos, ¿qué es lo que Dios ha hecho por mí? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Y qué es lo que el mundo ha hecho por mí? Yo creo que esa balanza se va a ir así, ¿verdad? En lo que Dios ha hecho por nosotros, tantas cosas que Dios ha hecho y el mundo no ha hecho nada por nosotros, ¿verdad? Nada más que darnos dolores de cabezas y golpes y cosas por ese estilo, ¿verdad? Entonces, estas son cosas que nos van a ayudar a decidirnos a entregar nuestra vida completamente al servicio, a decidirnos por servir a Dios, a dejar las cosas del mundo a un lado y decir, hoy decido servirte, Señor, hoy decido entregar mi vida a tu servicio. Y esto es algo muy importante, ¿verdad? Porque no podemos estar como que sí y no. No podemos estar aquí y allá. La palabra es clara, dice, no pueden servir a dos señores, no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Entonces es importante que estemos decididos a servir a Dios. Y ahora que hemos visto, ¿verdad? A través de la palabra de Dios, que fuimos hechos libres para estar al servicio de Dios, tenemos que también decidirnos ahora, ¿verdad? ¿Qué clase de siervos queremos ser? Porque a través de la palabra podemos ver en una descripción que vamos a entrar que Jesús en una parábola, ¿verdad? Hace a través de tres siervos, ¿verdad? Y si te gustaría tal vez empezar con la escritura para poder entrar en este desarrollo, vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué clase de siervo es que Jesús o Dios quiere que nosotros seamos? Amén. En Mateo 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llama a sus siervos y le encomendó sus bienes. 15, a uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Y aquí vemos que le está entregando conforme a su capacidad. Entonces no solamente el Señor viene a entregarnos la libertad, no solamente nos pide que le sirvan, sino aún nos da lo necesario, nos da algo especial a cada uno de nosotros para poder nosotros cumplir, porque cada uno tenemos algo distinto. No todos vamos a tener los mismos talentos, no todos vamos a tener los mismos dones, no todos tenemos la misma capacidad, y no es de decir que uno es más mejor que el otro,
sino el Señor sabe lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Si para David es ser líder de alabanza, dirigir alabanza, a lo mejor para mí es ser maestro, a lo mejor para mí es ser ayuda. Entonces, pero no debería de haber una diferencia entre eso porque el Señor sabe cómo Él va a trabajar. Los planes de Él son perfectos. Él, como tú decías, hasta aún Él sabe cuántos pelos tenemos nosotros en nuestra cabeza. Entonces, Él sabe lo que nosotros pues, tenemos la capacidad de poder nosotros cumplir para nosotros en el final llegar a cumplir la voluntad de lo que es nuestro Señor, pues, lo que es el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesús, como hablabas de que Él vino a hacer la voluntad del Señor y nosotros aún también, pero nos ha dado a cada uno algo distinto para poder funcionar, porque un hermano puede trabajar en cierta área y una hermana puede trabajar en otra área, pero en el final cada uno anda trabajando la función. Yo creo que cada uno queremos dones específicos. Vemos a un hermano y a lo mejor vemos, oh, qué bonito, yo quisiera. Y amén, si uno le pide a Dios y es conforme como Dios quiera entregarle a uno, le puede entregar aún ese mismo talento, pero a veces no llega porque el Señor sabe, no, para ti yo tengo algo específico. Yo creo que es eso algo también bonito de saber que el Señor a cada uno nos entregó esa libertad, nos entregó lo que es esa libertad de aún servirle a Él y aún saber que, ok, para este hijo yo tengo un trabajo bien específico para darle a Él y nos ha dado talento, nos ha dado regalos, que nos ha dado dones. Entonces no pensemos que lo que nos ha dado es simplemente para quedar sentados y no hacer nada. Nos ha dado instrumentos, nos ha dado cosas para nosotros poner por obra. No solamente nosotros decir, oh, yo sé dar una enseñanza muy bonita, pero nunca levanta la Biblia y estudia. Sí. De decir que uno tiene el don de cantar, pero nunca se presenta a practicar, a ejercer ese don y aún tomar esa iniciativa, de decir, ok, yo voy a tomar parte de la alabanza. Un ejemplo, que si uno dice, oh, yo tengo el don de lo que es estar con los niños y uno nunca trata de moverse en esa área, entonces uno anda calentando una silla. Entonces, ¿dónde está el agradecimiento que tenemos para nuestro Señor? Si nos ha dado este don, si nos ha dado estos regalos, si nos da estos talentos, el Señor nos ha dado para servirle a Él. Amén. Para servirle a Él de gratitud, no a la fuerza, porque Sí, David pues me conoce mucho tiempo y para aprender un instrumento es tiempo que se tiene y a veces yo no cumplía. Entonces David me dice, tienes que practicar. Y uno dice, oh, no, pues yo estoy ya bien cómodo con lo que yo ya sé, yo me voy a quedar acá, me siento bien cómodo. Y aún no solamente mis líderes, no solamente mi pastor, si aún la palabra nos enseña, es de ponerlo por obra, es de accionar con lo que es que Dios nos ha dado. Si no, ¿para qué nos dio los regalos del Señor? Es como uno decir que tiene dinero en el banco y nunca lo quiere usar. Sí. Uno decir que tiene un carro y siempre está de raite. Entonces, y uno dice, oh, no, es que no quiero manejar mucha distancia. Es que, pero el carro muy bonito, el carro nuevo, ahí lo dejo. Entonces, ¿por qué tener el carro nuevo? ¿Por qué uno tiene algo bonito y no quiero decir la comparación de algo material? Entonces yo hablo, digamos, tenemos cosas especiales que nos ha dado Dios, Sí. cada uno de nosotros. No solamente es el testimonio de donde nos sacó, sino aún Él dice, ok, te he librado, ¿me vas a servir a mí? Aquí te doy para servirme. Entonces no hay excusa. Ahí ya toda excusa se va por la ventana porque yo ya te he dado lo necesario para tú cumplir lo que yo quiero cumplir en este mundo. Y para uno puede ser el evangelismo, para otro puede ser servir mesas. Sí. Yo creo que es algo, no sé si tú podrías aplicar algo ahí sobre lo que es los dones que hemos recibido, los talentos que hemos recibido cada uno de nosotros. Amén. Sí, pues antes de que entre a eso, me gustaría, porque me llamó mucho la atención que dice, porque el reino de los cielos, en Mateo 25:14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Entonces, la comparación es que el reino de los cielos es así, ¿verdad? Que como
dice un hombre que al emprender en un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Entonces, el reino de los cielos es así. Lo podemos comparar a esto, que Dios nos ha llamado. Dios nos ha encomendado en sí sus bienes, como dices tú, los talentos, los dones, los regalos, ¿verdad?, espirituales que Dios nos ha hecho. Y lo que dice que me llama mucho la atención es, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, y a otro le dio 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Lo que podemos tener por seguro, y yo creo que es algo que muchas veces puede afectar a las personas, es eso, ¿verdad?, que hay muchos que estamos en el Evangelio que nos preguntamos, ¿qué propósito tengo? ¿Cuál es mi función? ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo soy? Porque si de algo podemos estar seguros es que Dios nos ha dado talentos. Dios nos ha dado regalos, nos ha dado dones espirituales a cada uno de nosotros, porque la palabra dice que a cada uno le dio. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y al otro le dio 1, pero cada uno de esos siervos recibió algo de parte de su Señor, tal y como nosotros, ¿verdad?, podemos estar muchas veces en una iglesia y decir, ¿qué hago aquí? ¿Para qué fui librado? ¿Para qué fui escogido? ¿Para qué Dios, ¿verdad?, me tiene aquí? Y muchas veces no sabemos por qué estamos. Yo creo que es muy importante reconocer que Dios tiene un propósito en nuestras vidas, que Dios nos ha encomendado, ¿verdad?, como tú decías, dones, talentos, ¿verdad?, para ejercer, ¿verdad?, en su servicio, para utilizar en el servicio que Él nos ha llamado a hacer, ¿verdad? No pensar que solo estamos aquí para calentar bancas o calentar sillas o ser solamente otro número, ¿verdad?, más en una iglesia, sino que cada uno, conforme yo puedo ver en la Escritura, Dios nos ha dado talentos, nos ha dado dones, nos ha dado regalos, ¿verdad?, para que nosotros utilicemos en el servicio al cual nos ha llamado, ¿verdad? Algunos, como dices tú, Dios ha dado de ser maestros, ¿verdad?, de ser apóstoles, de ser profetas, de ser, ¿verdad?, evangelistas, ¿verdad? Pero hay algo muy importante, que es que a cada uno dice que se le dio conforme a su capacidad. Muchas veces es el problema, y tú tocabas un poquito acerca de eso, que muchas veces vemos a los siervos que ya han recorrido muchos años, que predican en los altares, que Dios los respalda muy bonito, porque toda la gloria es para Dios, ¿verdad? Y nosotros vemos esas cosas, como tú decías, y uno dice, yo cuando sea grande, por decir espiritualmente, ¿verdad?, yo quiero ejercer tal vez el trabajo de un apóstol o un pastor, por decir, ¿verdad? Y la realidad de la cosa es que tal vez eso no esté en nuestra capacidad, porque bíblicamente podemos ver aquí que dice, a uno se le dio 5, a otro se le dio 2, y a otro se le dio 1, se le dio un talento, se le dio un don, se le dio, ¿verdad?, 1. Entonces vemos que 5, 2 y 1. En veces nosotros queremos 5, pero tal vez nuestra capacidad no esté en desarrollar el trabajo de 5, ¿verdad? Pero lo que podemos estar seguros es que cada uno hemos recibido algo de parte de Dios, conforme a nuestra capacidad. Y es importante que preguntemos a Dios, si es que no sabemos, Señor, ¿cuál es ese don? ¿En dónde tú quieres que yo te sirva? ¿Verdad? Porque muchas veces, ¿verdad?, podemos estar inseguros, como dices tú, de que ¿para qué nos ha llamado Dios? Pero lo seguro es que Dios nos ha dado algo. Y tal vez ese algo o ese don, ese regalo no sea lo que nosotros queramos, pero Dios conoce nuestra capacidad.
Dios conoce la capacidad que nosotros tenemos para desarrollarnos. Tal vez la capacidad de nosotros no es ser apóstol, tal vez es ser maestro. No hay nada malo con eso. El servicio a Dios es servicio a Dios, ¿verdad? Pero tal vez nuestra capacidad no sea ser maestro, sino un servidor. Tal vez nuestra capacidad es estar, ¿verdad?, en un parqueo, ¿verdad?, cuidando los carros de los santos, desarrollando, ¿verdad?, un servicio a nuestros hermanos. Porque la palabra lo decía, Jesús vino a servir, no a ser servido. Amén. ¿Verdad? Pero Él nos da esos talentos, esos dones, conforme a nuestra capacidad, conforme a nuestra capacidad. Entonces cada uno, ¿verdad? Dios nos ha dado algo, conforme a la capacidad que nosotros tenemos, pero podemos estar seguros de que cada uno hemos recibido algo de parte del Señor. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado, ¿para qué? Para servir a los demás. Así serán buenos administradores, dice la palabra, del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. Entonces, la palabra de Dios dice que a cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás, para servir a nuestros hermanos. Y dice, así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. Seremos buenos administradores de esos dones, de esos talentos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Pero todo es conforme a nuestra capacidad. Entonces, a causa del tiempo, yo creo que vamos a tener que continuar esto, ¿verdad? En otro tiempo. Pero podemos ver, ¿verdad?, que Dios nos ha llamado, nos ha librado para que seamos siervos, ¿verdad? Nos ha dado libertad para que dediquemos nuestra vida a su servicio. También hemos visto que no tenemos que usar esa libertad como pretexto para hacer lo malo, sino ver las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestras vidas y a causa de eso servirle por amor y dedicarnos a la obra del Señor, al servicio, ¿verdad?, de Dios. Entonces, porque bíblicamente lo que estamos viendo ahorita es que Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice que cada uno de nosotros recibió un don espiritual. Amén. Entonces, estemos seguros, hermanos, de que no estamos en el evangelio solo por ser otro número. No estamos en el evangelio, ¿verdad?, para calentar bancas o nada por ese estilo, sino que podemos estar seguros, como la palabra del Señor nos dice, que a cada uno de sus siervos Dios le encomendó algo. Dios le dio talentos, le dio dones, ¿verdad?, que hemos sido llamados, ¿verdad?, con un propósito, y que tenemos un propósito en referencia al servicio de Dios, que cada uno de nosotros tenemos dones, algo que Dios ha puesto en nosotros. Algunos, ¿verdad?, somos profetas, ¿verdad?, maestros, evangelistas, pastores, ¿verdad?, apóstoles. Todo es cuestión de preguntarle a Dios, Señor, revélame. Revélame cuál es el don. Revélame cuál es ese talento que tú me has dado para así yo poder desarrollarlo, para así yo poder ejercer, ¿verdad?, ser un buen administrador, como dice la palabra, de ese don, de ese talento que tú me has dado. Entonces, con la ayuda de Dios, ¿verdad?, en el próximo oportunidad que tenemos, vamos a seguir con este tema, porque lamentablemente se nos acabó el tiempo, hermano, pero como siempre es un placer estar aquí con ustedes, ¿verdad?, compartir de la palabra del Señor y juntamente ser edificados
a través de ella. Entonces los dejamos con esta palabra y esperamos que haya sido de bendición para ustedes tanto como lo es para nosotros, hermano. Y los dejamos con esta palabra en su corazón. Y si quieres despedirnos con una oración. Amén. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor amado, que es verdad, Señor. Tu palabra, Señor amado, que nos enseña, Señor amado, día tras día, Padre, tu verdad, Señor amado, lo que tú, Señor, pides de nosotros, Señor. Queremos, Señor amado, nosotros poder, Señor, servirte a ti, Señor amado, como tú nos has llamado a servirte, Señor. Te pedimos, Señor amado, que a cada uno de nosotros, Señor amado, si hay aquel, Señor, que aún todavía no sabe, Señor amado, su propósito, Padre, que todavía no ha visto, Señor amado, cuáles son sus talentos, sus dones, Señor amado, te pedimos, Señor amado, hazlos, Señor amado, ver, Señor, lo que tú tienes para ellos, Padre, los instrumentos que les has dado, Padre, los talentos, Padre, esos dones espirituales, Señor amado, te pedimos, Padre, que los actives en sus vidas, Señor amado. Queremos, Señor amado, nosotros ser, Señor, buenos administradores, Señor amado, de ellos, Padre, representarte, Señor amado, lo que es tu amor, Señor, a nuestros hermanos, Padre, aquellos, Señor amado, que aún también te creen, Señor amado, a tus hijos, Padre, te pedimos, Señor, día tras día, Señor, enséñanos, Padre, revélanos, Señor amado, cómo es ser buenos siervos ante ti, Señor amado, no, Señor amado, a la fuerza, Señor, sino por amor, Señor. Haznos ver, Señor, y entender tu grande amor y misericordia, Padre. Haznos ver, Señor amado, lo grande, Señor, y lo bueno que has sido con cada uno de nosotros, Padre amado. Que en el final, Señor, nuestro servicio sea, Padre, para darte a ti la gloria, Padre. Que nuestro servicio sea, Señor amado, para que tú, Señor, seas exaltado, Padre. Seas tú, Señor amado, aquel, Padre, que recibe toda gloria y honra, Señor amado, hoy y para siempre, Padre. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Queremos, Señor amado, aprender aún más, Señor amado, de ti, Señor, de tu palabra, Padre. Revélanos tu palabra, Señor amado. Que tu Espíritu Santo, Señor amado, nos llegue, Señor amado, a guiarnos en lo que es estudiar tu palabra, Señor, entenderla, Padre amado. Te pedimos, Señor amado, haznos servidores de amor, Señor. Haznos servidores, Señor amado, que lo hacen, Señor, de gratitud, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Te damos gracias por la libertad que nos has dado, Padre. Te damos gracias, Señor amado, por lo bueno que eres tú, Señor. Y te damos gracias por tu palabra, Señor, que creemos que es poderosa, Señor amado. Te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén.